vamos a ver cómo fue que Jesús trató a los niños. Para esta lección me he basado en un texto de Juan Rivillas que encontré en www.evangelizafuerte.mx. Empecemos esta lección leyendo el siguiente texto. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: «Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él». Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Este texto se encuentra en Marcos 10, del 13 al 16. Ahora miremos cómo educaban a los niños en tiempos de Jesús. La educación era básicamente religiosa y disciplinaria. La educación estaba a cargo del padre. El padre le enseñaba al niño la Torá o la ley de los judíos. También le enseñaba su oficio. La ley consideraba delito abandonar a un niño. Así que los maestros o rabinos enfatizaban la importante relación que debía existir entre los niños y la ley. Los más pequeños se dedicaban a memorizar la enseñanza de los judíos y los textos. Los más grandes empezaban a tener contacto con los rollos o los libros de la Biblia judía. Desde el punto de vista social, los niños eran considerados como propiedad de su padre, en el mismo rango de las mujeres y de las otras propiedades que tenían. Pasemos ahora a mirar qué valor le da Jesús a los niños. Jesús no fue ajeno durante su niñez de aquella educación que le daban los adultos. Recordemos el pasaje de Lucas 2, 41-52, en donde narra que cuando Jesús tenía apenas 12 años de edad, se quedó en el templo de Jerusalén escuchando, haciendo preguntas y dando respuestas a los maestros de la ley. La desesperación de José y María por encontrarlo mostraba el cuidado que ellos tenían con Jesús y la gravedad del descuido, ya que muchos niños judíos que por su corta edad y por el maltrato que recibían, los dejaban vagando por el campo o los pueblos. De manera que un niño perdido podía llegar a ser capturado y vendido en los mercados como esclavo. Jesús acoge a los niños, los acepta. Cuando dice, dejad a los niños que vengan a mí y no se lo impidáis, el término dejad es imperativo. Dejad es una orden, dejar pasar, y que no se lo impidan es una advertencia. Jesús le asigna un lugar en el reino de Dios a los niños. Y Jesús los pone como ejemplo o como condición para entrar los adultos al reino de los cielos. ¿Por qué el requisito de ser como un niño? Ser como un niño quiere decir que nos abandonemos en Dios como un niño se abandona en su padre. Ser transparente con nuestras emociones, no guardar rencor, estar dispuestos a recibir lo que nos den, estar llenos de vitalidad, desarrollar todo nuestro potencial y ser la base de la sociedad. Recordemos ahora en qué consiste el reino de Dios que Jesús también ofrece a los niños. El reino de Dios es Jesús mismo.
El apóstol Pablo lo define en su carta a los romanos de la siguiente manera: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. 3 palabras que los niños esperaban que se cumpliese y que solo veían hacerse realidad en la persona de Jesucristo. Preguntémonos ahora, ¿cómo debemos actuar nosotros frente a los niños? Frente a los niños nosotros debemos actuar como Jesús actuó. Volvamos al texto que leímos anteriormente. Miremos cómo actuó. Primero, los tomó en sus brazos. Los niños, al encontrarse con Jesús, pensaban recibir las acostumbradas exhortaciones acompañadas con duras palabras que solían recibir al ser bendecidos. Pero se dieron con la sorpresa que Jesús, este rabino, los tomó entre sus brazos, mostrando cariño y afecto. La actitud, tomándolos en brazo, es tomar en los brazos, abrazar, mostrar afecto. Aquí se resalta la ternura de Jesús hacia los pequeños. Tal vez haciendo uso de la costumbre de los padres romanos, hacia un recién nacido, al tomarlo entre sus brazos para acogerlo en su reino. Segundo, puso las manos sobre ellos. Esto es una señal de afecto. Poniendo las manos sobre ellos significa bendecir. En este caso, en forma emotiva, que sorprendió a muchos de los presentes. Tercero, los bendijo. Ora por ellos. Cuando un rabino bendecía a los niños, los exhortaba para que sean buenos estudiosos de la ley e hicieran buenas obras hacia el prójimo. Pues en este caso, el mensaje fue para los adultos, amar a los más débiles. Si tratáramos a nuestros niños de la misma manera como lo hizo Jesús, en un futuro dado, ellos tal vez no recordarán las lecciones y consejos que escucharon en aquel entonces. Tal vez olviden detalles de las palabras que uno les dijo, pero de lo que nunca se olvidarán es del trato amoroso y afectuoso que recibieron de parte de nosotros. Ahora, prepárate para resolver el cuestionario Jesús y los niños que encuentras en www.edmodo.com. Lee con cuidado el siguiente texto. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes lo llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Marcos 10, 13, 16. Ahora te voy a hacer unas preguntas que luego tú vas a responder en el cuestionario que vas a buscar en www.edmodo.com. Primero, ¿quiénes llevaban a los niños a Jesús? Segundo, ¿para qué llevaban los niños a Jesús? Tercero, ¿qué significaba el hecho de que Jesús los tocara? Cuarto, ¿quiénes reprendían a los que llevaban los niños a Jesús? Quinto, ¿cómo reaccionó Jesús cuando se dio cuenta que sus discípulos reprendían a quienes traían los niños a él? Sexto, ¿en qué momento se indignó Jesús? Séptimo, ¿contra quiénes se indignó Jesús? Octavo, ¿por qué se indignó Jesús con quienes trataron de apartar a los niños de su lado? 9. ¿Qué dijo Jesús? 10. ¿A quiénes les dijo eso? 11. ¿Qué hizo Jesús con los niños? 12. ¿Qué significa que Jesús abrazara a los niños? 13. ¿Qué significa que Jesús pusiera las manos encima de los niños? 14. ¿Cuál es la condición
que Jesús pone para entrar al reino de los cielos. Hasta aquí la lección de hoy.